Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. Si podemos tomar nuestro lugar, por favor. Ay, Señor bendito. Pues hoy continuamos con el estudio de la confesión de fe, hermanos, amigos. Hoy nos toca estudiar el capítulo 6, párrafo 2. Si podemos abrir nuestra confesión, los que la traigan en este capítulo. Antes de entrar al párrafo que nos toca hoy, veamos un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Estudiamos que Dios creó al hombre recto y perfecto. Así fue como Dios creó a nuestros padres, Adán y Eva. Estudiamos que Adán y Eva no duraron mucho tiempo en el huerto, que su caída fue relativamente muy rápida. Hay quien se atreve a decir que el mismo día que Dios puso a Adán y Eva en el huerto, ese mismo día cayeron. Pero lo vimos la semana pasada. Que su caída no tomó por sorpresa a Dios, sino que conforme a su santo y sabio consejo, Dios mismo lo había decretado la caída con el propósito de que fuera para su propia gloria. Y hoy muchos de los que estamos aquí podemos entender esta gloria de Dios de haber permitido esta caída. Hoy podemos conocerlo de manera experiencial, personal, y es la invitación para todos los que estamos aquí. Pero ahora este fue un pequeño repaso, ahora entremos al capítulo 6. Si me acompañan a leerlo completo, por favor. Dice: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecados, totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Esa es la condición del hombre en Adán. Y quiero comenzar con una cita del doctor Martin Lloyd-Jones, que engloba la relevancia que esta doctrina tiene para todo el ser humano. Dice: nadie puede tener una comprensión verdadera o adecuada de la doctrina bíblica de la salvación. Ninguno de nosotros podría apreciar su propia salvación verdaderamente a menos que comprenda la naturaleza de la enfermedad, del estado del que somos salvados por el Evangelio. En otras palabras, debemos comprender la verdad acerca de nosotros en pecado. Nunca podremos conocer realmente el amor de Dios hasta que comprendamos esto. La manera de medir la altura del amor de Dios es medir la profundidad de nuestra propia depravación como resultado de la caída que el hombre tuvo en Adán. Y este párrafo en la confesión viene dividido en dos partes, y así lo vamos a hacer también nosotros. En la primera parte veremos lo que se conoce como pecado original. En la segunda parte, si me da tiempo, veremos lo que también se conoce en teología como la depravación total del hombre. Y entonces leamos la primera parte. Por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. Una pregunta: ¿qué es el pecado original? Muchos, cuando traemos esto a la mente, nos remontamos al Edén, y pecado original lo unimos con el pecado
que cometió Adán y Eva en el huerto al transgredir el mandato de Dios. Y creemos que eso es el pecado original. Y muchas veces por esta mala comprensión creemos que no somos tan malos, que nosotros no pecamos como Adán lo hizo. Pero el pecado original no trata de eso. El pecado original trata de las consecuencias que ese pecado trajo a la raza humana. Las devastadoras consecuencias que producto de esa caída ahora tenemos. Y es una descripción en la cual podemos ver la condición del hombre, que es culpable, estamos caídos, una naturaleza pecaminosa con la cual todos, absolutamente todos nacemos delante de Dios. Esto en la historia de la iglesia, del cristianismo, ha habido varios debates. ¿Cómo entender esta depravación, esta culpabilidad del hombre? ¿Qué tanto afectó esta caída al hombre? Una de las primeras fue de San Agustín, con Pelagio. Otra, Arminio Calvino. Y hoy la que vivimos en nuestro cristianismo contemporáneo es con los semipelagianos. Pero siempre ha habido una postura contraria a la bíblica de cómo ver estos resultados de la caída. Pelagio decía que el pecado de Adán solo lo afectó a él, solo a Adán. Que como el resultado de la transgresión no se produjo ningún cambio en la naturaleza constitutiva de la raza humana. El hombre es pecador solo cuando peca experiencialmente, y solo ahí que es cuando se vuelve pecador. Por el contrario, San Agustín decía que tras la caída la voluntad o la facultad de elegir permaneció intacta. Los seres humanos aún son libres en el sentido de que pueden elegir lo que quieran. Sin embargo, sus elecciones están profundamente influenciadas por la esclavitud del pecado que los mantiene en un estado corrupto. Y como resultado de esa esclavitud al pecado, se perdió esa libertad original que Adán y Eva disfrutaban antes de la caída. Somos libres para elegir lo que queramos, menos a Dios. Eso es lo que está roto en el ser humano. Y ustedes lo pueden ver en la sociedad. El hombre no busca a Dios, como lo dice Romanos. No hay quien busque a Dios. Y la confesión dice, por este pecado, empieza este primer segmento del párrafo, dice, por este pecado. ¿Cuál fue el pecado que cometieron nuestros primeros padres? Casi por lo general lo sabemos. Desobedecieron el mandamiento positivo que Dios les dio. Comieron del fruto prohibido, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se han preguntado por qué este pecado es tan infame? ¿Por qué este pecado es tan grave? Hoy en la actualidad, cuando alguien mata a una persona, el acto del homicidio es lo que se conoce de primera instancia. ¿Cuáles fueron las causas que movieron al individuo a hacerlo? Se estudian, se analizan para llegar a esa causa. John Owen también hace un análisis de por qué es tan infame este pecado. Él pone 10 puntos, yo no puedo porque el tiempo es muy corto. Tomé algunos. Pero 3 de manera general cita John Owen. ¿Por qué es tan infame? Por la persona que lo cometió. Adán fue creado con dotes excelentes y nobles, embellecido en santidad, era dueño de escoger entre pecar y no pecar. Sin embargo, voluntariamente decidió pecar. 2, por la provocación que supuso el pecado. Esto fue una gran provocación ante su Creador. Y aquí es donde vemos que están entretejidos
las causas del por qué pecó Adán. 1, ingratitud. Todo lo que poseía Adán a disfrutar, la imagen de Dios, un huerto, el mundo completo, perfecto, era el Señor de este mundo, una comunión perfecta con su Creador, y no fue agradecido ante todo lo que le dieron. 2, incredulidad. Decidió creerle a la serpiente en vez de lo que Dios le había dicho. Descontento. Y aquí vemos qué ambición la del corazón de Adán. Que un mundo entero, todo lo que Dios le había dado no fue capaz de llenarlo. Era inocente, lo coronaba la gloria en el paraíso, pero quería más. Y es lo que muchos de nosotros también tenemos. Orgullo. Quiso ser como Dios. Y como vimos que su caída había sido relativamente rápida, John Owen dice, el gusano que acababa de salir del polvo aspiró al puesto más elevado, Dios. Sacrilegio. De todo el huerto, Dios le dijo, es tuyo, disfrútalo, es para ti. Solo de este árbol no puedes tomar, ese árbol le pertenecía a Dios. Adán tomó lo que no le pertenecía, y el sacrilegio es eso, es un doble robo. No solo no le pertenecía a Dios mismo. Y en el punto 3, ¿por qué fue tan infame este pecado? Por el terrible efecto que produjo. Corrompió la naturaleza humana. Y cito a John Owen, una sola gota pudo envenenar todo el mar, todo un mar. Qué mortífero este pecado que fue capaz de envenenar a toda la humanidad y acarrearle maldición. Por eso es tan cruel, tan infame el pecado cometido. Y confieso que aún en el evangelismo, citando este pecado, uno no lo miraba tan atroz. De pronto les decimos a las personas, mira, Adán solo cometió, su pecado fue comer del fruto prohibido. Tú no has hecho solo eso, tú has cometido tanto pecado y eres mayormente culpable delante de Dios. Pero cuando vemos las causas por las cuales Adán pecó, vemos que fueron demasiado graves ante la inocencia y la perfección que él disfrutaba. Sigue la confesión. Nuestros primeros padres cayeron de su iglesia y de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios. Nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios. Y aquí ya vamos a ver las consecuencias de la caída de Adán y Eva. Y como dice la confesión, perdieron su rectitud original. Eclesiastés 7:19 dice, aquí solamente estoy hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Perdieron su justicia con la cual fueron creados. Esa justicia que les daba la capacidad de estar delante de Dios. La Biblia dice que Dios venía al huerto, hablaba con Adán. Esa justicia que Adán tenía le daba esa capacidad de estar delante de Dios. La perdió. Tenía comunión con Dios. Podía hablar con Él. Podía estar plenamente
en paz con él. La perdió. Génesis 3:8 dice, oyeron la voz de Jehová oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y Génesis 3:22-24 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. He aquí el hombre es como uno de nosotros, dijo Dios. En toda esta reconvención que Dios le estaba haciendo a Adán, solo imagina Dios hablando con Adán, he aquí el hombre. Mira la condición de ese que aspiraba a ser como Dios. Vergüenza, culpa, la muerte había entrado a él. Es donde supo que la mentira que había comprado. Antes de este evento, Adán disfrutaba de la comunión con Dios, de la presencia personal de Dios, el deleite más maravilloso que un hombre puede tener, la presencia de Dios. Ese ser que era altamente deleitoso, ahora se volvía el ser más terrorífico para Adán. Adán no lo buscó, se escondió, ya no quiso tener comunión. La culpa, la corrupción, lo hizo alejarse de Dios. Eso es lo que hace el pecado, separa al hombre de su Creador. Y murieron. Esa fue la amenaza que Dios le dio a Adán en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán supo que esta amenaza se cumplió. Romanos 3:22 en la parte B dice, porque la paga del pecado es la muerte. Adán pecó, la muerte vino a él. Seguimos leyendo la confesión. Y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. Por tanto, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En este pasaje, en el contexto de este pasaje de Romanos, vemos un paralelismo entre Adán y Eva, entre Adán y Cristo, y cómo se oponen entre sí. Uno, Adán, produce muerte. Cristo, el postrer Adán, trajo vida. Y aquí es importante algo que podamos entender. Adán en el huerto no estaba actuando de manera aislada. Adán estaba actuando como un representante. Dios lo puso como un representante en el Edén, como el representante de la raza humana. Si Adán caía, todos caían, toda su posteridad caía con él. Pero si Adán vencía, si Adán triunfaba, de ese tiempo de prueba en el cual iba a estar ahí, hoy podríamos disfrutar también esa vida plena que Él hubiera ganado para nosotros.
A esto se le conoce como representación federal. Hoy en la República Mexicana también podemos ver esto. Un hombre nos representa a todos, el presidente. Adán aquí en el huerto representaba a la raza humana. Y ahora todo esto que Adán hizo, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo fue hacia nosotros? Por imputación. Aquí hay escuelas, dos escuelas, una que el realismo, que dice que todas las almas estaban preexistentes en Adán ahí en el huerto, y que como Adán cayó, todos caímos también nosotros ahí. El federalismo habla de que solo éramos representados. Adán, no estábamos en Adán, Adán nos representaba. Esa es la diferencia de estas dos escuelas. Y la imputación es acreditar la culpa de alguien más a nuestra cuenta. Primera de Corintios 15:22 en su parte A dice, porque así como en Adán todos mueren. En Adán, unidos en Adán, todos mueren. ¿Y quién de los que está aquí no está unido a Adán? Todos venimos de ahí. Y si nos quedamos ahí, la muerte vendrá también a nosotros. Y aquí es donde hay una objeción que también han puesto ante esta realidad de la representación federal. Algunos dicen que no es justo. No es justo que por el pecado de otro nosotros seamos culpables. Dios, que es justo y bueno, no puede castigarnos por lo que hizo alguien más, dicen algunos. Y en su orgullo, y no sé si alguien de aquí lo pudo haber pensado también, es que nosotros pudimos hacerlo mejor. Si nosotros hubiéramos estado ahí, no hubiéramos caído, nosotros hubiéramos pasado la prueba. Qué orgullo a veces tenemos ante una mente tan cerrada. Mira cómo fue creado Adán y mira si tú pudiste haberle hecho mejor. Adán, como dice la confesión, fue creado justo, recto, perfecto. Pensamientos, elecciones, sentimientos, todos eran sin pecado, a diferencia de cada uno de nosotros. Fue puesto en un paraíso donde no carecía de nada. No se te hacen estas circunstancias muy ventajosas que él pudo tener, que él pudo disfrutar. Y algo más, Dios mismo fue quien lo puso ahí. Dios mismo fue quien eligió nuestro representante, no había otro mejor. Él era el mejor representante que pudimos tener como raza humana. Tú y yo somos pecadores, vivimos en un mundo pecaminoso, lleno de pecadores. No lo dijo Isaías, miserable de mí, soy hombre de labios inmundos, habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y esto anula esa pretensión de que pudimos haberlo hecho mejor. Y algo más, ¿cuántas veces en nuestras elecciones no nos hemos equivocado al elegir al presidente, a un diputado? ¿Cuántas de las elecciones que hemos también tomado en nuestra vida hemos fallado, hemos errado? Oponerse a esta representación también cierra la posibilidad de disfrutar el beneficio que el segundo Adán traía. Por uno todos mueren, por el postrer Adán todos viven. Uno nos representó y nos dio muerte, pero vino uno que también nos representaría y nos daría vida. Y negarnos a esta representación cierra la posibilidad de que
Cristo pueda ser tu representante el día de tu juicio. Toda esta culpa la trajo Adán a su posteridad, a cada uno de nosotros. Ahora podemos entrar a la segunda parte de la confesión, de este párrafo. Viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado, totalmente corrompidos en todas sus facultades y partes del alma y cuerpo. Romanos 3, 10 al 12 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jonathan Edwards, en una obra que él escribió, hablaba de la universalidad del pecado y decía, si esta condición no la tiene toda la humanidad, podríamos encontrar grupos, personas que perseveraran en esa inocencia. Tristemente no lo vemos. Vemos un mundo que al lugar donde vayas puedes mirar esta condición en el corazón del hombre. Dice en el párrafo que cité, totalmente corrompidos en todas sus facultades y partes del alma y cuerpo. Totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y cuerpo. Y aquí hay un pasaje que el apóstol Pablo cita. Sepulcro abierto es su garganta. Romanos 3, 13 al 18 dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí el apóstol Pablo no cree que los hombres sean buenas personas que solo hacen cosas malas, sino que se va a la raíz, al fondo de la condición del hombre, a su naturaleza injusta, culpable y digna de muerte. Parecen malas noticias. En Adán tenemos malas noticias. Todas las facultades del hombre fueron afectadas. Mente entenebrecida, lo dice 1 Corintios 2:14. Corazón perverso, Jeremías 17:9. Voluntad esclavizada al pecado, Romanos 6:17. Y ante esta condición, todos nacemos con un corazón de piedra, esclavizado al pecado, una mente entenebrecida que no ama ni busca ni quiere saber de Dios. Y por eso es que oímos palabras de que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, Y por esta condición el hombre natural ama lo que le hace daño, ama lo que debería odiar y odia lo que debería amar. Esa es la consecuencia de todo esto que Adán nos ha heredado.
Pero como les decía, parecen malas noticias. Pero sin estas malas noticias, como lo decía la cita del doctor Martin Lloyd Jones, la manera de medir la altura del amor de Dios es medir la profundidad de nuestra propia depravación como resultado de la caída. El hombre no puede valorar, ni buscar, ni amar la justicia, a menos de que se dé cuenta de la condición que tiene y de su imposibilidad que tiene de salir de ella. Y aquí para los que están sin Cristo, es un diagnóstico desolador, despiadado tal vez. En Adán eres culpable, estás muerto espiritualmente y morirás eternamente si sigues en Adán. Y solo aquí, solo ante este conocimiento, es donde Cristo brilla de manera preciosa. La maravillosa noticia de que Jesús vino a salvar a pecadores, no vino a justos, vino a salvar a pecadores. Y ahí estás tú, amigo, ahí estás tú. Tienes la condición necesaria para ser salvado, pecador. Esta doctrina te muestra eso, eres pecador, pero Dios te ha dado una posibilidad, una oportunidad en Cristo. En el corazón del Evangelio hay dos imputaciones. Aquí vimos una imputación, el pecado de Adán a tu cuenta. En el corazón del Evangelio vemos dos imputaciones. Mi pecado acreditado a la cuenta de Cristo y la justicia perfecta de Cristo atribuida a tu cuenta. Esa imputación es la que te salva, amigo. No es tu mérito, no es tu buen comportamiento. Es la imputación de la justicia perfecta de Dios encarnado a tu cuenta. ¿Cómo la obtienes? ¿Cómo obtienes este beneficio que Cristo vino a ganar? Arrepentimiento. Arrepiéntete de todos tus pecados y cree en Jesucristo. Él es el único medio, Él es el segundo Adán que vino a dar vida eterna. Fíjate de todo tu corazón en esta perfecta obra, que en su vida, en su muerte y la demostración de esto que dijo que era Dios, se levantó al tercer día. En Él puedes confiar. No somos salvos por obras, las obras nos arruinan. Somos salvos por la obra de otro. Somos salvos por la obra de Cristo. Y hermano, ¿esto qué nos beneficia a nosotros? Muchos objetan y levantan su mano y dicen no es justo. Muchos de los que estamos aquí también podemos levantar nuestra mano y decir no es justo. No es justo que pagaras tanto por algo tan pequeño. Que Cristo tuviera que morir de la manera que lo hizo por alguien como yo. No es justo, amigo. No es justo, hermano. Es misericordia. Esto es amor. Y ante este amor nuestro corazón se inflama de gratitud. Y podemos darle adoración y rendir nuestras vidas a este Dios que nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que no tengamos que morir. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Hoy puede ser el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Que esto sirva como preámbulo de la meditación que hoy tendremos en el Evangelio a lo largo de este día. Y puedas venir a Cristo y puedas honrar y darle gratitud a este Dios que te amó
de esta manera. Amén.